Bueno, vemos en el segmento anterior digamos, algunos elementos de la formalidad o de la legalidad que están quizás también cuestionados, no solamente en la acción de Miguel Vargas, que en este caso, y contrario a lo que la apreciación y la tradición aceptaría, Hipólito Mejía, que es un hombre de palabra fácil, intempestivo muchas veces, ocurre que se ha mantenido una discreción, se ha mantenido bastante sujeto en sus declaraciones y todo, y ni siquiera quiso contestar la proclamación aquella de una manera también beligerante, sino... Lo han mantenido frenado. Sí, como que ha hecho muestras quizás de una mayor actitud diplomática en medio del conflicto frente a sus contrarios, y ha dejado que sea prácticamente la comisión quien siga manejando el asunto, ¿verdad? Bueno, pero esa situación está dada ahí dentro del PRD, que muchos ven entonces, por un lado, que hay negociaciones no muy abiertas, no muy claras. Sumergidas. Incluso se ha estado hablando de que efectivamente tiene que haber una negociación entre estos dos sectores, porque también si se mantiene, digamos, que esa raya de Pizarro muy, muy notable en el piso, pues también eso plantearía una división de acciones dentro del PRD que no es conveniente de cara a una próxima contienda electoral, independientemente de quién sea el candidato. No. Mira, porque todo tiene que ver con la naturaleza del partido. El PRD es una organización que se ha movido entre el bonapartismo y la cohabitación funcional. Me explico. Cuando se funda el PRD en el exilio, hay tres figuras dominantes, los tres Juanes: Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Rodríguez, que era un rico hacendado, un hombre de mucho criterio, de mucho prestigio, y entonces también con entendida autoridad. En un momento el partido se fractura en tres grupos dirigidos por los tres Juanes, pero Bosch, más hábil que los otros dos, más diligente, logra concitar a cuadros medios, a varios coroneles y capitanes políticos que logran nuclear con acciones bonapartistas, que incluso están en documentos, eso está referido, acciones bonapartistas, el partido a su alrededor. Juan Isidro y Juan Rodríguez se salen. Cuando el partido viene al país, es un partido dirigido exactamente por Juan Bosch. Los últimos reductos se producen de manera callada. Silfa, que sale con el Partido Revolucionario Auténtico, que no pudo cuajar, y otra... el principio de los 60, ¿verdad? Sí, entre 61 y 62. Entre 61 y 62. El modelo bonapartista de Bosch hace crisis en los 70, cuando Bosch decide irse, porque ya las fracturas internas, cuando Bosch se va del PRD, o él se iba o lo echaban, porque sí, esa era la situación que existía. Sí. Peña Gómez entonces, en ese momento, dirige la cohabitación, primero aceptando la existencia de facciones y grupos internos, y aceptando una realidad que es la esencia del PRD. Es una organización de vida interna federada, eso es una federación de grupos. Y él era el gran armador. Entonces se presenta como armador. En el 70, en el 80, y a principios de los 80, 90 especialmente, el conflicto se da y Peña Gómez decide una acción bonapartista, saca más luta, va a los otros y nuclea el partido a su alrededor. Eso le toma un tiempo, hasta que logra él ser el jefe de todo el partido. Después de la desaparición de Peña Gómez, lo que ha habido es un modelo de cohabitación que se define. Por ejemplo, Hipólito en el 2000 redefinió el modelo de cohabitación funcional, dándole la presidencia del partido a Tuedecán, la secretaría general a Fello Suberví, escogiendo a Milagro, jefa de facción, como su candidato a vicepresidenta, y a los otros dirigentes de grupos pequeños, prometiéndole puestos ministeriales, lo que en mayor o menor medida cumplió. Después de eso el PRD hizo crisis y
sale Atuey Decán, y el modelo de cohabitación no se ha podido redefinir. A pesar de que se ha reducido mucho la cantidad de tendencias visibles y de cabeza y No, de cabeza de porque lo de que ratón pasó que es hay que- dentro sí, del PRD. lo que- Prácticamente ahora lo que se distingue, contrario a la situación que se manejó Porque cuando son Hipólito. dos coaliciones faccionales, Ajá. dos coaliciones. La de Miguel Vargas aparece como jefe de una coalición de facciones y la de Hipólito Mejía como jefe de otra coalición de facciones. Decir que el PRD se va a dividir es un eufemismo porque nunca se puede dividir lo que nunca ha estado unido. Bueno. Ahora, la dificultad que está pendiente, si se puede redefinir un modelo de cohabitación que sea funcional y adecuado para que el PRD se presente a la contienda electoral en capacidad de ser un actor contingente. En este momento de eso se está hablando mucho en tono de más como de especulación o de expresiones un poco de conciliábulos secretos, en el sentido de que, bueno, quizás el nivel de pataleo que se dice que ha tenido el grupo de Miguel Vargas se debe precisamente a que mientras más usted patalea, más hay que argumentar para tratar de convencerlo. Entonces aquí es donde se está hablando de una negociación en la cual, entonces, de acuerdo a la cantidad de posiciones dentro del gobierno, en un eventual triunfo del PRD, entonces tendría el grupo de Miguel Vargas para aceptar, entonces, que muy bien, Sí. formalmente ganó el sector de Hipólito. Lo que genera también expectativas diversas, porque acuérdate que en este caso, por ejemplo, Miguel Vargas encabeza una facción con muchas debilidades. O sea, la facción de Miguel Vargas, y eso lo reconoce recientemente doña Milagro, fue alimentada por Hipólito Mejía para enfrentar Sí. a doña Milagro y defenestrarla, porque, por ejemplo, una doña Milagro Ortiz al frente del PRD como candidata era más difícil porque es una cabeza que piensa políticamente. Sí. Miguel Vargas no es una cabeza políticamente pensante, no tiene presencia de figura política, no tiene buena oratoria. No tenía ni siquiera bien definido un perfil de No. político o de liderazgo político dentro del mismo Incluso, PRD. aunque es un hombre de vieja militancia en el PRD, él era un recaudador. Nunca se congrajeó con la levantisca masa PRDista. Uno de sus grandes carencias ha sido cómo relacionarse con esas masas PRDistas de la base que a veces exigen atenciones especiales porque en el PRD todo el mundo se cree comandante. Es un partido de dirigentes, hay pocos militantes. Clime, tú que conoces más de la mecánica, a veces de cómo se desarrollan los procesos electorales, incluso internos, más que lo que yo medianamente puedo conocer. El planteamiento de que votó una cantidad extraordinaria o una cantidad importante de PLDistas, de gente extrapartido en la convención del PRD. ¿Cierto o no? Y aún así, ¿no era eso un acuerdo que estaba inmediatamente antes de la convención? El hecho de que el padrón que se iba a utilizar era un padrón semiabierto, es decir, que ahí iban a votar y que votaron, porque incluso oficialmente se reconoce que el PRD andará entre los 500 y 600 mil militantes inscritos. Ese es el padrón que se reconocía. No, es que el PRD... Y votó casi 1 millón de personas. En los años, a finales de los 90, el PRD declaró su incompetencia para definir quién era militante del PRD. O sea, en ese tiempo, a mediados de los 90, hubo una gran discusión interna sobre el PRAMIL. PRAMIL era el programa de registro de militantes. Entonces, óyeme, como es una organización federada, cada facción quería arrimar agua a su molino. Y en esta discusión, pues, en un momento determinado se decidió, vamos a dejar eso así, para evitar el conflicto. En vez de enfrentar la situación y definir los espacios, vamos a dejar eso así. En el 2000, con la victoria de Hipólito Mejía, el PRD se redefine, pero se redefine en una dirección negativa. La tradicional estructura organizativa del PRD fue anulada. El PRD ya no tiene comité de bases. O
O sea, ya las cosas no se definen a través de los comités de base. Ciertamente, entonces el PRD hace tiempo que orgánicamente está en un limbo. ¿Cómo se define quién es militante? Ellos no lo saben. Además de que en toda la política electoral dominicana se ha puesto de moda desde un tiempo a esta parte, y bueno, creo que Balaguer quizás fue el que primero comenzó con la creación de movimientos externos a la organización, que ya en los últimos procesos electorales son los que definen probablemente la mayor parte de los votos que obtiene un ganador en una contienda electoral presidencial son votos que proceden no de la organización, no de los empadronados, ni siquiera estén en comité de base o no, sino que del llamado sector externo. Eso fue una respuesta del régimen del Partido Dominicano a una realidad que se veía existente desde hace mucho, y que yo en mis estudios he calificado como una población electoral flotante. Aquí hay una masa compuesta entre 600 y 400 mil electores, que es la que define las elecciones, y que se va para un sitio o para otro. Entonces, los partidos trazaron políticas temprano a ver si mediante movimientos externos, la más exitosa campaña con movimientos externos la realizó Jorge Blanco. Con la avanzada electoral. Exacto. Bueno, y para no avanzar más de la cuenta, vamos a hacer un pequeño puente ahora, una pausa, y entonces volvemos con la avanzada. Todo es político, aunque lo político no lo es todo.